Shalom Ubraja. Mucha gente me ha estado escribiendo y me ha estado preguntando que qué va a pasar con Venezuela. Mucha gente me ha estado diciendo que dé una palabra para Venezuela. Sin embargo, yo lo que tenía que decir de Venezuela, pues lo dije y voy a aclarar aquí. Voy a decir cosas, escuche bien, que parece que hay personas que no han entendido. Y quiero ser muy claro en este video con lo que voy a decir. No es un desahogo, es la realidad. Y voy a tocar nuevamente lo que pues se dijo, escuche bien, que iba a pasar en Venezuela. Primer punto, lo que Dios dijo que va a pasar en Venezuela, Dios lo hará. Y lo que mucha gente no ha entendido, mucha gente que está dudando, es que Dios le dijo a Venezuela que le iba a dar la victoria y no por mano de político, ¿entienden? Que Dios lo va a liberar a ustedes de lo que están pasando, pero no por mano de político, entiendan bien. Es la misma mano de Dios. Cuando el pueblo se humille, cuando comienzan a romper estatuas de María Leonza, que tanto el gobierno como una gran parte, escuche bien, hizo de sus dioses con D pequeña. Entonces, hermano, tienen que entender, primero, que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y segundo, que hay cosas que tienen que hacer para que esa palabra pues se acelere, porque ya la palabra fue dada. Y en su tiempo Dios va a obrar y en su tiempo la mano de Dios va a caer sobre este hombre como el Señor a mí me lo mostró. Pero el detalle es que hay gente que tiene que volverse a Dios. Hay personas que tienen que arreglarse y ponerse a cuenta con Dios aquí en Venezuela. No, que mira que ya se fue el mundo, que ya perdimos la esperanza. No. Ahí es donde está el problema. Cuando usted comienza a poner sus ojos en la gente, cuando Dios te dijo a ti que esto es espiritual, cuando Dios te dijo a ti a través de mis labios que Él es que va a dar la victoria y no por mano de hombre, no por mano de hombre, sino que Él es quien va a entregar la victoria, que Él es quien va a darle la victoria a Venezuela. Pero hay un grupo de gente que está dudando, hay un grupo de gente que nuevamente se ha volvido al espiritismo, que nuevamente se ha volvido a prenderle vela a María Leonza. Y por ahí se va la cosa, como te estoy diciendo. Entonces, esto es más espiritual que lo que mucha gente cree. Esto es más espiritual que lo que muchas personas han creído y han hablado por ahí. Por eso le dije, si usted está esperando de que va a ser María Corina, que va a ser Edmundo, yo le dije a usted que es el Señor, es Yahweh. Mucha gente está poniendo su confianza en el hombre, porque luego que Dios haga esto, Dios no quiere que nadie se dé la gloria. Dios no quiere, escuche bien, que nadie salga a decir por ahí, yo fui quien liberté, yo fui quien esto a una nación. No, es la mano de Dios. Pero vuelvo y repito, aquí la batalla es espiritual. Aquí lo que se está viendo es desde un ángulo espiritual. Y esa fue la palabra que Dios me puso a mí para que le dijera que si se vuelven a Dios, que si buscan al Señor, el Señor los va a sorprender. Pero hermano, lo que se ve, hermano, y lo que se puede ver, por ejemplo, en el día a día de las redes sociales, en muchas personas, que gente diciendo que ya perdieron las esperanzas, gente diciendo que Dios los abandonó, que Dios no está con ellos. Eso se llama queja, y a Dios no le gusta que el pueblo se queje con él. Así se quejaba el pueblo de Israel. Escuche bien, se quejaba, el pueblo estaba dudando. Hicieron que Moisés hiciera algo que después le costó al mismo Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que su pueblo se queje. Pero ahí estaban los israelitas, los hebreos, estaban quejándose ahí en el desierto, diciendo que Dios que le prometió esto, que después lo dejó hasta aquí, que era mejor que lo dejaran en Egipto. Y hay gente, escuche bien, hay gente, hermano, en Venezuela que han doblado su rodilla a Jehová y que se mantienen de pie clamando. Yo sé que hay pastores, hay ministros que al día de hoy entienden lo que estoy diciendo y están orando a Dios. Y por ellos, escuche bien, por ese clamor, por esas oraciones, Dios, hermano, escuche bien, ha mantenido de pie, escuche esto, lo que pues Él ha dicho para esta nación, porque Dios no deja de ser fiel. El Señor va a cumplir lo que dijo, pero en su tiempo. En su tiempo se va a manifestar. Ahora bien, yo te conté una visión que yo tuve, yo te conté una visión que vi, que se me fue mostrada, y en esta visión fui muy claro cuando dije lo que vi. Todo lo que está pasando en Venezuela los profetizamos, desde el fraude que hizo Mauro y su gente, hasta literalmente desde el fraude que hizo Maduro y su gente, voy a hablar claro, hermano, hasta lo que está pasando ahora mismo, que el mundo
tuvo que irse a España, todo eso. Hermano, nosotros hablamos claro, dijimos lo que iba a pasar, dijimos que iba a haber un fraude, que las cosas iban a pasar así, pero que después Dios va a pelear por ustedes. Pero este es el tiempo donde el pueblo tiene que humillarse más, tiene que orar más en Venezuela, porque cuando más Faraón endurecía su corazón, más cerca estaba la liberación del pueblo de Israel. Mientras más Faraón se endurecía, mientras más Faraón decía que no va a dejar ir al pueblo, más, escuche bien, más se acercaba la liberación del pueblo, porque no hay nadie que pueda contra Yahweh. Él no ha perdido una batalla ni la va a perder tampoco, y Venezuela camina sobre una palabra que ya le fue dada. Ahora bien, hay que tener un accionar para que, hermanos, las cosas se concreticen, porque hay profecías que son profecías acondicionadas, como la mayoría de profecías que Dios le daba a Israel a través de sus profetas en la antigüedad. Si ustedes me sirven a mí y honran mis mandamientos, cumplen mis leyes, yo, Yahweh, los prosperaré, los bendeciré. Pero si no lo hacen, escuche bien, si no lo hacen, Jehová los entregaba en manos de los enemigos. Jehová los entregaba en manos de madianitas, de filisteos, de teos, en manos enemigas de sirios. ¿Por qué? Egipcias. Y así, hermano, vivía Israel. Cada vez que pecaba contra el Señor, Dios permitía que el flagelo cayera sobre ella y eran subyugados por 80 años, por 50, por 40, por muchos años. No vaya a creer que eran nada más 4 años. No, Dios los entregaba a los enemigos. Entonces, el día de hoy, Dios le está haciendo un llamado a Venezuela, a que Venezuela, hermano, se tranquen en ayuno y oración, a que busquen al Señor, a que este pueblo, hermano, siga buscando el rostro de Dios, a que este pueblo siga buscando, hermano, la justicia de Yahweh. Yo como profeta de Dios tengo que amar lo que Dios ama, pero también aborrecer lo que el Señor aborrece. Y el Señor aborrece la idolatría. Y todavía que hay mucha gente que tiene que volverse a Dios. Mucha gente del pueblo de Venezuela que tiene que volverse a Dios. Tiene que buscar a Jehová de todo corazón. Buscar a Dios, y quien hará el milagro es el Señor. Quien hará el milagro es el Señor. Quien hará la liberación es Yahweh. Pero literalmente aquí tienen que buscar al Señor. Aquí tienen que buscar a Dios de todo corazón. No es que lo que Dios dijo no lo va a hacer. No, hermano. Yo le conté a usted la visión que yo tuve. Yo le conté a usted varias cosas que yo vi en el espíritu. Y una de ellas, en la visión, te dije que vi cómo entraban personas como si fueran militares a Estados Unidos. Hace poco se hizo viral una noticia de un marín que entró a Venezuela y fue agarrado. Y de repente mucha gente dice, wow, yo vi una visión, hermano. Lo que pasa es que uno no puede dar mucha luz, uno no puede decir muchas cosas aquí porque esto es algo que está en secreto. Yo lo vi en el espíritu, vi esta visión y vi lo que hablaban aquí y vi lo que se planeaba aquí. Ahora bien, yo no tengo que quedar bien con nadie. Dios me muestra las cosas para que Dios la diga y para que yo la diga y punto. El que quiere escuchar la va a escuchar y el que no quiere escuchar, pues que no lo escuche. Yo no estoy aquí para quedar bien con nadie ni para gustarle de que no. Yo digo lo que Dios me dice y punto. Y usted fue testigo de la visión que yo le dije y algo más claro que vi, hermano, que no puedo contar aquí. Algo más claro que vi que no puedo contar aquí porque no lo puedo decir porque es algo muy comprometedor y a la vez también estaría delatando prácticamente. Y lo que tiene que pasar, que vaya a suceder, yo no voy a delatar. Pero la gente tiene que entender, escuche bien, la gente tiene que entender que Dios está llamando su atención y que Dios lo que quiere, escuche bien, obediencia más que el mismo sacrificio. Obediencia quiero, dice la palabra, y no sacrificio. Rasgad vuestros corazones antes que vuestros vestidos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, dice la palabra. Porque, escuche bien, Dios lo que dice lo cumple, Dios lo que habla lo cumple. Y Venezuela tiene que entender que Dios no ha terminado con ustedes. Dios no los ha abandonado. Pero aquí hay cosas todavía que tienen que romperse. Hay que orar cubriendo su familia, cancelando planes ancestrales, cubriéndose contra ese sistema que su mismo mandatario, entre comillas, porque sabemos que no lo es, está aquí de una manera falsa y errónea, que ese sistema que este mismo hombre puso ahí en la cabeza, en el sistema, puso a María Leonza. Y esos son los aires que se respiran en Venezuela. Cientos y cientos de estatuas demoníacas, espiritistas, y este hombre haciendo caravanas y en cada una de ellas haciendo su típico ritual para querer
maldecir una tierra, pero ya Dios la bendijo. Dios bendijo a Venezuela, como yo le digo de cariño, la reina del sur, y el enemigo aquí no tiene ni parte ni suerte. Pero aquí hay un pueblo, hermano, que tiene que doblar rodillas. O sea, hay un sector aquí que tiene que doblar rodillas, que tiene que orar y soltar eso de que eso que yo sé que fue de herencia, de herencia que le pasaron eso de tener como religión el espiritismo. No, es Jehová. Jehová es el único Dios. Jehová es el Señor. Entonces este es tiempo de orar, de buscar al Señor. Tiempo donde, hermano, esta gente, vuelvo y repito, se creen que están seguros como Faraón. Faraón se sentía seguro hasta que vino sobre él, escuche bien, vino sobre él aquella muerte de su primogénito, hasta que vino sobre él esa plaga que hizo que dejara ir a los hebreos. ¿Por qué? Porque Dios mismo le tenía el corazón endurecido. Y a la misma vez esto hacía, hermano, que el pueblo sea obediente, porque los hebreos se llevaban de lo que decía Moisés. Miren, pongan el líquido vital en su puerta de un cordero, así, 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 y así se va a hacer así, tal día, tal hora. ¿Por qué? Y eso hacía el pueblo de los hebreos. Entonces, hermano, esta prueba, este corto periodo de prueba que Dios está permitiendo en Venezuela, lo está permitiendo, hermano, para hacer volver corazones a Él. Por eso que le digo que es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar a Dios fuertemente en Venezuela. ¿Por qué? Porque esto lo que está provocando es que se acerquen y es lo que Dios quiere, que busquen más a Dios en sus vidas. Porque yo sé que hay un de repente de Dios que va a venir como vino y como pasó lo de Moisés y Faraón. ¿Quién era que endurecía el corazón de Faraón? Bueno, el mismo Jehová, el mismo Dios. Ese era el que lo endurecía. Ese era quien lo tenía, escuche bien ahí, parado, quien lo tenía ahí detenido para que no sucedieran aquí las cosas, escuche bien, que tenían que suceder. El mismo Dios, hermano, sí. El mismo Señor le ponía a Faraón que no hiciera caso a Moisés, hasta que ya al último los dejó ir. Pero de nuevo se le endureció. ¿Qué fue lo que hicimos? Vayan detrás de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque así funcionan los corazones endurecidos. Y yo le puedo decir a ustedes que a Faraón, a Maduro, en Venezuela, hermano, escuche bien, ya Dios le puso el reloj. El reloj que está puesto en el mundo espiritual, porque eso fue lo que yo vi para este hombre y para muchos de sus secuaces, para muchos de sus aliados. Pero la gente tiene que entender que es en el tiempo del Señor, que es en el tiempo de Dios. Ahora, ¿usted quiere ver esta palabra acelerada? Busquen a Jehová. En vez de salir a hacerle caravana a un político, doblen rodilla a Dios, clamen al Señor, reconozcan que sin Dios nada se puede hacer, reconozcan que es Jehová que le va a entregar la victoria y no Edmundo ni María Corina, que no estoy en contra de ellos, mis estimados, pero la gente se les ha olvidado que es Dios, que es el Señor mismo, porque Él quiere que a Él se le dé la gloria, Él quiere que a Él se le dé la gloria, solamente a Él. Si las interrupciones en los lugares, en las calles, donde se reúnen miles y cientos de miles, hermano, en esta nación fuera para adorar y para humillarse ante el Señor de todo corazón, todos de rodillas, otro gallo estuviera cantando el día de hoy. Porque desde el principio se lo dije, es el Señor con su mano poderosa que lo va a hacer. No estén esperando de que va a venir un hombre o de una mujer que van. No, es el Señor con su mano poderosa. El mismo Dios va a permitir algo que cuando eso suceda, no le puedo dar, ahí es donde digo que no le puedo dar esos detalles muy claros. ¿Entiende? Entonces, yo sé que hay gente que va a decir, ay, pero di las cosas, no las dejes No, yo no estoy dejando nada a media. Yo le expliqué una visión a usted que yo tuve y ya. Confórmese con eso, confórmese con saber eso. Que ahora su ataque no debería ser de que por usted saber, sino por humillarse. Eso es lo que Dios quiere y punto. Confórmese con saber la voluntad de Dios, que es humillarse y punto. Humillarse y punto. Amén. Que el resto lo hace el Señor, el resto lo hace Jehová, el resto lo va a hacer Dios. Entonces, es necesario que en Venezuela entiendan esto, mis estimados. Y yo sé que hay gente que ya perdió las esperanzas, gente que duda mucho, gente que la incredulidad está a flor de loto con ellos. Tienen que dejar la incredulidad. Muchos he visto en redes, hermanos, diciendo que Dios no está ahí, que Dios no está con ellos, que Dios lo abandonó, que
que esto, que aquí, que lo otro, hermano, no dándose cuenta que Dios está pendiente a todo. Lo que usted está diciendo, lo que usted escribe ahí en las redes, lo que usted hace, Dios te está mirando. Y cuando Dios decide hacer algo, sería un poco doloroso, ¿no?, para algunas personas, que cuando Dios entregue esa victoria a Venezuela, por usted estar dudando, no entre a la tierra prometida. Por usted estar dudando, caiga en el camino y no llegue ahí. ¿Por qué? Porque dudaron. Eso le pasó a todo el pueblo de Israel, sacando excepto a 2 personas, Caleb y Josué. Todo ese pueblo que andaba con Moisés, toditos se fueron y ninguno entró a la tierra, excepto Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque eran gente dudosa, incrédula, gente que viendo las señales ahí, gente que escuchando la palabra de Dios se quejaban, decían que no, que Dios no esto, que Dios lo otro, y ninguna de esa gente entró ni vio. Por eso cuando usted se le da la palabra, usted la recibe y amén, escúchela y póngala en práctica, póngala por obra. No se vaya a decir por ahí, ay no, es que tanto tiempo y no ha pasado nada, este tipo todavía sigue, Dios nos abandonó, Dios no esto. Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. Al contrario, usted está llamando la ira de Dios por quejarse, por quejón. Llamando la ira de Dios y buscando que cuando eso se cumpla, tus ojos no lo vean. ¿Por qué? Porque quizás no estés en este mundo, quizás estés bajo juicio con alguna enfermedad. Todo por quejarte y dudar de lo que ya Dios habló. Aprenda a abrazar la palabra de Dios, que Dios no miente. Lo que Dios dijo que hará, así mismo se hará y punto. Aunque usted esté viendo lo contrario. Dios le dijo a Moisés que iba a liberar su pueblo y lo iba a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Pero ¿qué le decía a Faraón? No, no, no y no. No. ¿Y qué hacía Dios? Volvía y accionaba. ¿Y qué decía Faraón? No. El hecho de que las cosas estén más color de hormiga ahora significa que más aproximada está la libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like al video. Suscríbete al canal si no estás suscrito y compártelo en tus redes sociales. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Shalom. Ubraja.